Bienvenidos. ¿Cuántas veces hemos necesitado cierto tipo de información y apelamos al tarot? Le decimos a algún conocido, a algún especialista, léeme el tarot, tirame el tarot, abrime el tarot. Pero ¿cuánto poder tiene? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la realidad que hay detrás del tarot? Hoy en Zona Desconocida vamos a tener un informe profundo sobre este tema. Vamos a ver la primera parte. Los Olivos es un residencial para personas mayores que prioriza el cuidado humanizado. Ubicado en Punta del Este, a 2 cuadras del mar. Contamos con más de 1.500 metros de terreno y 11 habitaciones. Agenda tu visita al WhatsApp 091-322-837 o por nuestra web losolivosresidencial.com. El tarot es una práctica que se remonta a varios siglos y está rodeada de misterio, simbolismo y múltiples teorías sobre su origen y significado. El tarot se compone de 78 cartas divididas en dos grupos, los arcanos mayores de 22 cartas y los arcanos menores de 56 cartas. Se utiliza comúnmente en prácticas de adivinación y autoconocimiento. Los consultantes buscan en las cartas respuestas a preguntas sobre amor, trabajo, salud o decisiones importantes. La lectura del tarot se realiza a través de una combinación de intuición, interpretación de los símbolos y la conexión del lector con el consultante. El tarot es como un libro que tiene un comienzo y tiene un final. Podría llamarse también un mapa. De los orígenes del tarot se habla mucho, no creo en ninguno de los que se maneja. Creo que el tarot ha sido la fusión de varias disciplinas y conocimientos que puedo creer hasta que no pertenezcan a la humanidad o que sí, pero creo que el tarot es este cuerpo o este mazo de láminas arquetípicas que nos invita a conocernos más y también nos invita a conocer más el universo. Bueno, el tarot va mucho más allá de las cartas. Tiene un misticismo y una tradición milenaria detrás de él. Es más que nada una comunicación simbólica entre determinados seres espirituales, como dicen algunos, otros lo llaman los arcanos mayores y demás, y se va mucho más allá de lo que es un juego de adivinancia. Yo creo que más allá de la adivinanza que puede haber, existe una conexión entre el tarotista, las cartas del tarot, que ya de por sí son un símbolo espiritual bastante importante y poderoso, guardan su propia energía, y también el consultante. El tarot es básicamente una estructura simbólica que tiene algunos signos, es decir, los símbolos siempre nos dan una posibilidad de crecimiento, de expansión de nuestra conciencia, pero son útiles siempre y cuando aparezca en algún momento un signo. Y el signo es justamente en los arcanos descubrir el camino del héroe, el camino interior, el camino del iniciado en el caso del tarot de Crowley o el tarot masónico. El camino del héroe, el camino interior, el camino del iniciado. Se cree que su origen está en el Renacimiento italiano, específicamente en el siglo XV, cuando aparecieron las primeras barajas de tarot en Europa. Sin embargo, algunos investigadores sugieren que el tarot puede tener raíces más antiguas, relacionadas con la tradición mística de Egipto, la cábala judía o el conocimiento esotérico de Medio Oriente. El primer mazo de cartas que tenemos hasta hoy en día, que se conservan en los museos y demás, fue regalado para la familia Sforza en el matrimonio de una de sus hijas, que es un juego de naipes realizado por iluminadores de la época en el Renacimiento, ya por el 1560 aproximadamente, 1570. La fecha exacta de cuándo se hicieron no está marcada, posiblemente se hayan hecho antes y se utilizaron como regalo, pero por ejemplo, la sacerdotisa, que está dentro del mazo del tarot, representa a una de las tías de la novia de la boda, que era una mujer muy ilustrada, muy educada y muy influyente tanto en la sociedad como en la política, pese a que estaba enclaustrada en un centro religioso. Este tarot
era todo hecho a mano, las cartas eran únicas y no se tenía la cantidad de naipes que se tiene hoy en día por el tarot marsellés. Su origen se asume que lo pueden haber traído los árabes, ¿sí? El concepto de que venga de Egipto no está avalado por ningún archivo. El libro de Thoth incluso es de finales del siglo XIX y principio del XX y es una mala traducción. Y sí se considera que entra por España y que a través de España pasa a Alemania, posiblemente Francia. Por los conflictos políticos y la guerra que está teniendo no pudo tenerlo al principio como algo importante, pero sí ya para la era napoleónica, para la Segunda Revolución Francesa, estaba instalado. Incluso la esposa de Napoleón era asidua a utilizarlo y le gustaba tirar las cartas del tarot para poder tener adivinaciones a corto plazo o simplemente como una diversión con sus cortesanas. Es posible que el tarot haya llegado a Europa a través de España, en el período de dominación musulmana que comenzó en el año 711 y duró varios siglos. Durante este tiempo, la península ibérica fue un centro cultural y científico en el que las tradiciones islámicas se mezclaron con las cristianas y judías. No hay un registro de que los españoles lo consideraran como un arte adivinatorio, al menos no en el 1300. Sí, ya en el Renacimiento italiano era considerado como un juego que tenía como sus características adivinatorias, ¿sí? Si bien no hay una reglamentación de cómo se aplicaba y un significado estricto de cómo era, porque no tenemos ningún documento que lo diga, sí hay algunos archivos que cuando se encarga y se compran las cartas dicen que este juego de naipes, de adivinación o de premoniciones o de juego para el futuro. Pero en España se toma como pagano, no porque tengamos un dato que diga que era un juego de naipes adivinatorio, sino porque era consideraban que eran de los musulmanes. Hay elementos que son universales. Sin embargo, estos tarot hacen un énfasis, como lo hizo el tarot de Marsella también, en una crítica social, cultural, religiosa, porque, por ejemplo, aparece la figura del Papa o la figura de la papisa, todas leyendas en relación con el Vaticano, pero también, en vez de aparecer como el gran sacerdote, el sacerdote supremo, aparece el Papa. Aparece como una figura externa, la religiosidad, digamos, exterior, exotérica. Estos otros tarot que hacían mención trabajan en esa dimensión de lo esotérico, ¿no? Es común poder encontrar simbologías persas, egipcias, musulmanas, de culturas godas y visigodas o culturas de la estepa rusa dentro de la iconografía del primer tarot. Solo tenían los arcanos, no existían otro tipo de cartas y hoy en día se conservan apenas 7 del mazo total. No porque se hayan sido destruidas, sino porque se van perdiendo, se han vendido, se han separado en subastas. Y esa es la primera etapa fundamental porque ahí comienza una etapa de censura, porque todo lo que es adivinatorio, magia, es considerado pecado y una transgresión pagana por la Inquisición. Y en Francia se retoma, 2 siglos, casi 3 siglos después, ya utilizando el juego de naipe tradicional y utilizando una iconografía que, si bien tiene sus arcanos, se basa en 4 clases, ¿sí? El ejército, el clero, la aristocracia o la nobleza y el campesinado. Basto para el campesinado, oro para la aristocracia y la nobleza, copa para la religión y espada para el ejército. Todos los tarot que conocemos ahora contemporáneos, que son los del siglo XX, fueron realizados por mujeres. O sea, normalmente llevan nombres de hombres como Lewis y Ryan, pero son realizados por artistas mujeres que sí tenían la particularidad de utilizar la técnica de principio del siglo XX, como lo hacían las artistas del arte abstracto, de entrar en trance. Ellas, por determinadas metodologías de concentración o de estímulo mental, que también se utilizaban en la época victoriana, en el siglo XIX, entraban en un trance y hablaban con los altos conocedores, o los altos mandos, o los altos maestros, tienen muchísimos nombres, y ellos le bajaban la información para que ellas pudiesen realizar las cartas. Y así poder vincular a los arcanos con el tiempo moderno, y el resto de las cartas también darle un significado para que la lectura fuese más fácil y estuviese depurada y no hubiese malas interpretaciones.
que la lectura fuese más fácil y estuviese depurada y no hubiese malas interpretaciones. Cada carta de tarot posee un rico simbolismo con imágenes, colores y personajes que buscan evocar arquetipos y conceptos psicológicos profundos. Estas imágenes son interpretadas a través de las conexiones personales y culturales del consultante, lo que permite una reflexión introspectiva. Carl Jung, famoso psicólogo suizo, relacionó el tarot con el inconsciente colectivo, viendo en las cartas una herramienta para explorar la mente y los arquetipos universales. Son estímulos del inconsciente. Así lo utilizó Carl Gustav Jung, el famoso psicólogo. Y evidentemente distan enormemente de ser una mancia. Adivinación, mancia, etc. es algo que para el tarot u otras llamadas artes herméticas es contradictorio, ¿no? Y generalmente deja fluir, ¿no?, la prosopopeya o la dramatización del inconsciente que realiza quien es consultado. No creo en el tarot como algo predictivo. Y para mí la palabra terapéutico está en este momento un poco exageradamente manoseada. Sí lo considero una herramienta de autoconocimiento. O sea, creo que es un mapa, como te dije, es poner el mapa antes de salir de tu casa. Pero no sería bueno tomarlo como una herramienta terapéutica si no está en manos de un profesional que sea un terapeuta real y no esta cuestión de tantos terapeutas que manejan terapias que de repente no son con un aval, ¿no?, que no tienen como un aval científico. Si hay una parte científica en el tarot, por supuesto que no lo hay, pero sí considero que a través de una lectura de tarot o a través del conocimiento de las láminas de tarot pueden moverse dentro del individuo emociones, sensaciones, pueden haber recuerdos. Hay un movimiento de la psique y del espíritu del individuo que tiene que estar muy contemplado con un profesional que realmente maneje la disciplina. Pero cuando esto se convierte en adivinar futuro, siempre va a haber errores. Y errores por una perspectiva científica clara. El inconsciente tiene una proyección de 100 a 150 años hacia adelante o hacia atrás. O sea que aún las profecías de Nostradamus, por ejemplo, que no tienen que ver ni con la astrología ni con el tarot, son inspiraciones, pero no pueden hacer referencia ni a 200, ni a 300, ni a 1000 años, ni las profecías almalaquías. ¿Por qué? Por esa limitación que tiene el inconsciente. Ahora, claro, todo esto hay que fundamentarlo. Está fundamentado en estudios con baterías de test sobre miles y miles de pacientes, especialmente en las escuelas analíticas. Los arcanos mayores, como el loco, la muerte, la templanza, representan conceptos universales y etapas significativas en la vida humana, mientras que los arcanos menores se asemejan más a una baraja de cartas convencionales, dividida en 4 palos, copas, espadas, oros y bastos, con cartas que representan desafíos y situaciones más cotidianas. Considero que los 2 tarot más importantes y más reconocidos son el tarot de Marsella y el tarot de Rider-Waite. Son los 2 tarot que quizás conectan más con la gente, que llegan mucho más a las personas y quizás son la base del tarot actual, porque generalmente la gran cantidad de mazos y de cartas que encontramos habitualmente guardan algo o una esencia de cada uno de estos tarot primogénitos, por decirlo de alguna manera. El tarot de Marsella seguramente es el más conocido. Pero hablando de trascendencia, de repente los tarot con los que trabajó Aleister Crowley o lo que era la Golden Dawn o aún el tarot masónico sea uno de los más interesantes y en ese aspecto que convoca lo trascendente. El tarot es uno solo. O sea, podemos conocer el tarot de Rider-Waite, el tarot de Marsella, el tarot... O sea, no sé, yo creo que yo misma debo tener 60 mazos diferentes de tarot. Pero el tarot es uno solo. El tarot es ese cuerpo mágico que tiene 22 láminas de arcanos mayores,
tiene 56 láminas de arcanos menores. Esos 22 arcanos mayores son arquetípicos, van del loco al mundo, y después tenemos los 4 palos representados, que son el aire, el agua, el fuego y la tierra, y la combinación de ambos, los arquetipos y lo cotidiano, porque los arcanos menores en realidad son lo cotidiano, se entrelazan y pueden ser una herramienta que te ayuda a encontrar el camino. Pero el camino siempre lo haces vos, o sea, el camino es tuyo. Es el camino del iniciado. Son 3 grupos de cartas de los arcanos mayores, donde en el primero, las primeras 7, hacen referencia al aprendiz, aquel que está dando los primeros pasos. Son símbolos muy concretos, son personas las que van apareciendo. Luego esas personas aparecen con alguna otra señal, algún otro símbolo, otros 7 cartas, para en las últimas 7 ser símbolos absolutos, que es el grado de la maestría. Los maestros pueden descubrir el símbolo que estaría representando ese tarot. Más allá de su uso predictivo, el tarot se emplea en la actualidad como una herramienta terapéutica para la reflexión personal. Muchas personas lo ven como una forma de desarrollar la intuición y conectar con sus pensamientos y emociones inconscientes. En sesiones de coaching y terapia, el tarot puede ayudar a abrir nuevas perspectivas y explorar dilemas internos de una manera creativa y simbólica. Si se utiliza como un estímulo del inconsciente individual y colectivo, como una forma de autodescubrimiento, porque me voy reflejando en esas cartas, haciendo ese proceso interno de convertirme en el loco, que es la primera carta, que parece que está cayendo un precipicio, que es el precipicio de la inconsciencia, ¿no? Y a veces se lo representa con una flor en la mano, está ido el loco en su experiencia interna de éxtasis, es decir, de salir de sí mismo. Hasta llegar a las últimas cartas, por ejemplo, la carta del mundo, donde están esos elementos evangélicos representados. Son los 4 evangelios los que están representados ahí, ¿no? Los 4 evangelistas, el águila, el toro, en fin. Y aparece una figura de un andrógino, en principio, que es la última instancia de la iniciación, donde ya las etapas del brahmachari, de la contención sexual, del trabajo con energías sexuales, la libido, etc. Todo esto ha sido trabajado y aparece un nuevo ser en el orden también de lo físico, ¿no? De lo físico. Ya no está guiado por los instintos y por los animales, como alguna carta que aparece donde se le abre las fauces a la bestia. La discusión sobre el uso del tarot como herramienta nos hace cuestionarnos sobre cuál es la forma en la que debería usarse, qué características debe tener un tarotista y cuáles son los peligros y cuidados. Estos son algunos de los temas que trataremos en la segunda parte de este informe a continuación. Luego vamos a seguir con este informe sobre tarot, pero ahora vamos a ver una tanda de virales analizadas o de noticias que aparecen en las redes analizadas por nuestro compañero Jorge Umia. En Pretty tienen la solución perfecta para adelantar este verano y disfrutar al máximo tu piscina. Cuentan con una variedad de productos en climatización, bombas de calor, iluminación y mantenimiento para hacer de la piscina un oasis en tu hogar. Todos los productos cuentan con la garantía y respaldo de su equipo técnico. Ingresa a pretty.com.uy o visita el showroom de Montevideo en General Flores 2965. Viví el verano con Pretty.
En Zona Desconocida ya en varias oportunidades hemos hecho referencia a teorías conspirativas y analizado alguna de ellas, pero es curioso también señalar cómo algunas generaron otras teorías conspirativas que parodian a estas tomándoles el pelo, pero que tienen una repercusión inesperada. En el año 2017, Peter McKindow, un estudiante de la Universidad de Arkansas, estaba en su ciudad natal, en Memphis, con sus amigos cuando se encuentran en medio de dos manifestaciones. Ahí se le ocurrió una idea, porque, como lo cuenta en alguna entrevista, quería ir un día a una manifestación y aparecer con algo que no tuviese nada que ver con lo que allí estaba pasando. Tomó una cartulina y escribió en ella: "Los pájaros no son reales". Comenzó allí a gritar y a hablar de que los pájaros en realidad no existían porque habían sido eliminados, y alguien que estaba allí lo grabó en video, lo compartió en las redes y se hizo viral. Thank you for your time. It's meant to brainwash us. Wake up, America. Have you ever seen a bird in real life? Yeah. No, you've seen an Obama drone. Esta acción, sin quizás más pretensiones de algo loco que se hace en una determinada ocasión y nada más, en realidad se convirtió en algo más grande. Bueno, pero ¿qué postula esta premisa de que los pájaros no son reales? Según Peter McKindow, los pájaros, por iniciativa del gobierno de Estados Unidos, habían sido eliminados sistemáticamente y sustituidos por equipos de vigilancia en forma de aves. Aquí lo que vemos es un esquema básico de cómo sería el aspecto interior de esos artefactos. Todo lo sucedido alrededor de esta historia llevó a Peter a dejar la universidad y, junto con su amigo, dedicarse tiempo completo a llevar adelante acciones propagando esta idea. Desarrollaron una página web donde se vende merchandising y también se hacen afirmaciones sobre la realidad de este postulado, y también encontramos un video que supuestamente es un anuncio de 1987 que fue censurado, alertando sobre esto que estaba sucediendo. For the last few years, my team and I have been investigating the biggest crime ever perpetrated on the American people. Since the Eisenhower administration, the U.S. government has been committing genocide on the entire bird population and replacing these birds with sophisticated robot replicas, equipped with 5-megapixel cameras and a sophisticated tracking system that can follow your every movement. Contrataron a un actor para que interpretase a un ex agente de la CIA arrepentido que declaraba que lo que se decía sobre este asunto de que las aves no son reales es un asunto serio y cierto, porque él había formado parte de la vigilancia que se hacía con ella. Are you referring to bird drone surveillance? Yeah. Okay. Can you tell us some more about that? Oh yeah, like I said, I'd been with the CIA for a few years. And then one morning I got ordered to report to a military base. And I was briefed on something called Operation Water the Country. And when I got... For those who don't know what that is, can you explain what that is? Oh sure, it's a code name we used for the process of removing all the living birds. They used a poison gas dropped from airplanes. Se organizó una marcha frente a las oficinas de Twitter para reclamar que la empresa dejase de utilizar como imagen a ese pajarito azul. Como se estableció al inicio, todo esto no era más que una sátira, una forma de referirse a las teorías conspirativas. Por lo que, una vez obtenida tal repercusión, Peter y su amigo y el grupo que lo acompañaba siguió adelante con su personaje hasta el año 2021, cuando en una nota del New York Times relató todo lo que estaba tras esto.
Y es ahí donde, entre otras cosas, manifiesta: si alguien cree que los pájaros no son reales, somos la última de sus preocupaciones, porque entonces probablemente no haya ninguna conspiración en la que no crean. Ahora, si esto les parece extraño, dejamos para otra oportunidad referirnos al movimiento Pastafari, una religión también nacida desde la ironía, desde la comedia, que habla del monstruo espagueti volador. Sí, ¿cómo lo escucha? Recuerden que muchas de estas noticias, como casos que les pasan a ustedes, nos lo pueden comunicar y nos pueden seguir a través de las redes, que son Zona Desconocida en Facebook, Zona Desconocida en YouTube, Zona Desconocida ZD en Instagram o a través de mi Instagram personal, que es @HenryGelenzer. Vamos a hacer una pausa. Después de la pausa seguimos con este informe sobre el tarot. Seguimos en Zona Desconocida y vamos a ver la segunda parte sobre el tarot. Varios especialistas recomiendan para el uso del tarot una disposición abierta y reflexiva, así como una actitud de respeto hacia la herramienta y su propósito. Estas recomendaciones ayudan a utilizar el tarot como una guía para la introspección y el crecimiento personal, en lugar de una fuente de respuestas definitivas. Y entonces el tarot siempre va siendo ahí una guía de incluso herramientas que puedo utilizar en cada caso. Herramientas iniciáticas siempre, ¿no? Tipos de rituales o de prácticas meditativas o de aún de movimiento, como eso, como el caminar en un templo o el danzar, ¿no? Como en la Golden Dawn, que hay algunas danzas que, bueno, invocan estos arquetipos. En última instancia, cada uno de los arcanos mayores está determinando, está indicando un arquetipo junguiano. Entonces, es el despertar de estos arquetipos a lo que aspiran los iniciados. Es el despertar de estos arquetipos a lo que aspiran los iniciados. También hay quienes se preguntan si existe un peligro en el uso de esta herramienta. Creo que es algo de tener cuidado, más de que no lo considero peligroso, pero sí algo a tener cuidado, porque como todo método de adivinanza, como todo método de guía, cualquiera sea, puede llegar a canalizar a una persona a hacer determinadas cosas, o quizás a malorientarlo, a darle malos consejos, o quizás también a condicionar su percepción de la realidad. Y esa lectura de cartas, a pesar de que quizás la persona no evaluara en ese momento esas opciones, la lectura de cartas, siempre orientándolo a lo que no está bien o a lo que no está correcto, por favor que eso quede claro, pero esa lectura de cartas puede malorientar al que está ahí, que no consideraba esas opciones, y llevarlo a tomar decisiones erradas, ¿no? No el tarot en sí, yo creo que como todo instrumento, como toda herramienta, los peligrosos son quienes manejan esas herramientas. Es como el caso de un auto, ¿no? Puede ser un arma, ¿no? O puede ser un elemento que nos conduzca hacia algún lado. En el tarot, si yo me autoprofetizo o alguien me autoprofetiza de que voy a tener una enfermedad, de que me voy a sanar y después no me sano. Y estoy hablando de cosas que suceden regularmente, ¿no? Uno de los principales cuidados seguramente tiene que ver con la función del tarotista, el cual carga con la responsabilidad de no condicionar al consultante. Y puede influenciar mucho. Yo creo que por eso es tan importante ser muy respetuoso a la hora de una lectura de tarot. O sea, creo que el tarot es más que nada una herramienta de autoconocimiento y las personas tienden a sugestionarse mucho. Entonces nos podemos convertir en monos con escopeta.
realmente el tarot hay que respetarlo como lo que significa, pero por sobre todas las cosas hay que respetar el que tenés adelante, que viene en un estado de vulnerabilidad a preguntarte algo que sin duda él ya lo sabe la respuesta, si no sería imposible que el tarot dijera la respuesta, porque se da por la sincronicidad, se da por la sincronía que tiene en ese momento esa respuesta. Entonces, si puede afectar o si puede modificar, sí, por eso hay que ser tan respetuoso y tan serio a la hora de una lectura de tarot. Tan respetuoso y tan serio a la hora de una lectura de tarot. Entonces, ¿existen características particulares que debe tener un tarotista? ¿O cualquier persona puede aprenderlo? Creo yo que lo principal para ser un buen tarotista es que sea totalmente objetivo y canalice los mensajes. Pero muchas veces esa conexión entre el consultante y el tarotista hace que haya un intercambio, llámalo energético, llámalo psíquico, pero llega a haber una conexión y a veces puede llegar incluso a intervenir mentalmente el tarotista con el consultante e implantarle alguna idea o quizás alguna guía para llevar adelante lo que él quiere, ¿no? Yo creo que el tarot hay que aprenderlo como un idioma y hay que manejarlo de pe a pa, de arriba a abajo, y saber que en el intercambio con el consultante se da esa cosa mágica, se da un feedback súper importante que hay que tener en cuenta y que hay que respetar. No creo en que tengas que tener ninguna condición especial, me parece que no, estoy segura que no. Tengo 61 años y desde que tengo 14 años tengo un mazo de tarot en las manos. Y no considero que tenga ninguna capacidad diferente, ni que tenga ninguna conexión diferente con nada diferente. Lo que sí creo que aprendí mucho, investigué mucho, sigo investigando, sigo aprendiendo. Y el tarot tiene como una dinámica, ¿no?, que se va adaptando a los nuevos tiempos. Entonces, cuando alguien pretende hacer del tarot una herramienta predictiva o un conocimiento especial de algunos pocos, ahí es cuando me enojo, porque ni el tarot ni la astrología son herramientas predictivas, ni es para unos. O sea, cualquier persona puede aprender un idioma, o sea que cualquier persona puede aprender el idioma, los símbolos y el mensaje que tiene cada arcano o cada lámina de tarot. Y eso expresarlo frente al que está preguntando o el que está necesitando una respuesta. Está preguntando o el que está necesitando una respuesta. El tarot continúa fascinando a muchas personas debido a su misterio y simbolismo, tanto si se utiliza para la adivinación, el autoconocimiento o la introspección. El tarot invita a quienes lo consultan a reflexionar profundamente sobre sus vidas y sus preguntas, funcionando como un espejo de sus propias creencias y experiencias. Así, más que una simple herramienta predictiva, el tarot representa un viaje hacia el interior y la autocomprensión. Es muy importante, en general en todos estos temas, hacer un saneamiento de la superstición. Si el ser humano se puede liberar de la superstición, rompe una de las principales cadenas en las que está. Yo a veces quedo asombrado que no hay espacios, ¿no?, culturales para la ciencia, para el arte, para la psicología, para la medicina, pero sí hay espacios para la adivinación. Y reitero, se pueden producir hechos paranormales, parapsicológicos, que son siempre naturales y espontáneos. Naturales y espontáneos, son siempre de origen humano. La parapsicología como tal, como indica Joseph Verlaine, desde el origen de la palabra, ¿no?, en Utrecht, Holanda, está indicando el origen humano de los fenómenos. Entonces, saneamiento de la superstición, lo que puede ser explicado por menos, no lo expliquemos por más. No adjudiquemos a ángeles, tarot angélico, etcétera, etcétera. Sino poder utilizar el tarot angélico, pero como un estímulo interior. Este tema del tarot que nos acompaña hace tanto tiempo y que se ha puesto más de moda ahora, la utilización justamente de acudir al tarot,
Quienes me conocen saben que en lo particular no soy de recomendar consultarlo, pero también sé que puede tener una función importante. Pero si hay algo que advierto con respecto al tarot, es a los propios tarotistas, a los especialistas que trabajan informando a las personas o los consultantes. Hay que tener muy en cuenta el poder de la mente, pero sobre todo hay que tener en cuenta el poder de la sugestión, el efecto placebo, pero el efecto de la sugestión negativa también. Entonces, si alguien que asiste a un especialista en tarot lo toma como una autoridad, porque ¿cuál es la autoridad? La autoridad de poder leer, de prever qué cosas pueden pasar en el futuro. Entonces, si el especialista lo condiciona en forma negativa, más allá de que lo vea, como siempre digo, no se trata de ser sincero u honesto, se trata de tener cierto tipo de cuidado. Si ve que ocurren algunos eventos que no están buenos, bueno, tal vez el mecanismo debería ser informar en forma de que la persona pueda o prepararse, pero también resolverlo, ¿sí? Yo sé que muchos de los especialistas o nuestra compañera Lourdes lo hace, pero también he visto por otros lados personas que no lo hacen así. Entonces la persona sale condicionada de forma negativa y esa negatividad es la que termina provocando el evento negativo que posiblemente se notó en la tirada de tarot. Por eso es que toda la información que viene de estos ámbitos, muchas veces, que además está condicionado por nuestro inconsciente, hay que tomarla con cuidado y utilizar el tarot como herramienta que es una herramienta justamente para traer soluciones en muchos casos, ¿sí? Orientación más que nada. Hasta aquí hemos llegado con Zona Desconocida. Nos vemos en la próxima semana. Gracias por estar. Miles de almas sin